una importante reunión en Paso de los Libres también. Pero antes de todo esto, doctor, me gustaría que usted pueda realizar una aclaración, porque fue muy divulgado un comunicado, incluso a nosotros nos llegaba también, de CITRAJ, ¿sí?, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, oponiéndose y pidiendo suspensión de esta reunión, en donde iba a tratarse un tema muy importante, nada más ni nada menos que acerca de la implementación, ¿sí?, y comienzo de operatividad del nuevo Código Procesal Penal para la provincia de Corrientes. ¿Qué tiene para decirnos al respecto de esta nota? Que bueno, ellos manifiestan que no recibieron ninguna respuesta. En principio no sé cuáles los términos de la nota, yo no voy a contestar algo que no me consta, ni tampoco que haya leído. Lo único que yo sí sé es que la semana pasada estuvimos programando esta reunión a los efectos de la implementación, como vos bien dijiste, sí, del nuevo Código de Procesal Penal, que trae un paradigma totalmente distinto a lo que veníamos viendo. Ajá. Si querés, después te pongo y el que se viene aplicando también, ¿no? Lo que se venía aplicando. Y mi presencia ayer tiene mucho que ver con lo que decidió la Comisión de Seguimiento, que es una comisión creada por la misma ley que implementa el Código Procesal Penal, donde está representado el Senado, donde está representado el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Ministerio Público, sí, y el Superior Tribunal. Y ahí nos pusimos de acuerdo, primero en la fecha donde se va a implementar definitivamente en Paso de los Libres, que es el 1 de agosto próximo, y a partir de allí, cada 3 o 4 meses, van a ir entrando todas las otras ciudades, todas las otras circunscripciones. Entonces era tremendamente fundamental de que primero se dé a publicidad para que, sí, todos los operadores vayan pensando de que yo el 1 de agosto tengo que entrar a trabajar con nuevos paradigmas. Si estoy en Curuzú, creo que es en noviembre. Si estoy en Goya, el año que viene. Es decir, no solamente el abogado, el juez, el fiscal, sino también todo lo que significa el recurso humano, que es refuncionalizar de un trabajo que yo hacía ayer, hoy no lo voy a hacer más. Entonces, sí, es un cambio paradigmático. Ayer estábamos hablando y yo le decía que a la mañana temprano todos los secretarios firman el despacho, lo que se denomina el cargo, de todo lo que entró ayer. Sí. Esto es, digamos, de hace 200 años que se hace así. Bueno, ese trabajo no se va a hacer más. Ayer estuvimos hablando con una señora que toma audiencias, audiencias a los testigos. Ese trabajo no se va a hacer más. Seguimos hablando con un montón de gente y me dice, pero doctor, yo hacía tal cosa y ahora ¿qué hago? No te preocupes, vos te vas a dedicar a tal cosa y va a ser tu decisión, tu libre decisión a dónde querés ir a trabajar y de acuerdo a tu potencialidad, porque vinimos con gente de recursos humanos a hacer los perfiles de cada persona para saber la potencialidad y explicarle a cada uno. O sea, hubo un acompañamiento también al personal, digamos. Claro, tengo 3 personas que son licenciadas, que han estudiado en la universidad para estas entrevistas, y decirle a esas personas, bueno, mira, tu gran perfil es para hacer tal cosa. Por primera vez en la historia del Poder Judicial. Entonces, yo creo que esta situación nueva trae o amerita una posición moderna, una posición de empuje, de cambio, en el cual la sociedad lo reclama y nosotros, el Poder Judicial, tenemos que dar algún tipo de satisfacción a esos pedidos de la sociedad. Tenemos que crear una oficina que se va a llamar la Oficina de Gestión del Legajo. Tenemos que diseñar, construir, perdóname los términos un poco vulgares para hablar de la construcción de un programa, de un software nuevo, y el pasado no nos va a servir. Tenemos que hablar de que por un periodo... ¿Y si ya está listo o lleva su tiempo? Estamos construyendo. Bueno, fíjate vos que nosotros teníamos planificado
más de 6 o 7 meses para la construcción de estos nuevos programas o software para el Poder Judicial, que gracias a la pandemia, los plazos se están totalmente acortando. Nosotros dentro de 30 días lo vamos a tener al programa. ¿Está claro? Así que todo malo no hay. Dentro de la desgracia de la pandemia, del coronavirus, podemos encontrar algunas cosas exitosas, como ser, por ejemplo, nos obligó a trabajar a doble marcha para lograr en tiempo y forma todo lo que necesitamos para el 1 de agosto, en Paso de los Libres. Después tenemos que capacitar a la gente, convencer a la gente de que a partir de hoy, que yo siempre hacía tal cosa, no lo voy a hacer y voy a hacer otro trabajo, sin perder la dignidad laboral, sin cambiar la categoría, sin perder trabajo. Todos van a ser adaptarse al nuevo refuncionalizados y todos van a, porque el compromiso con ciertos operadores políticos, como es el gobernador, legisladores, es que se implemente este nuevo código con los mismos recursos humanos que hoy tengo. Pero hay que convencerles. Si yo no te cuento a vos que vamos a pintar de la pared de blanco, el techo vamos a poner este tipo de luz, de que te vamos a dar un micrófono de esta naturaleza, vos no vas a querer ser periodista porque el desconocimiento te paraliza. Entonces, yo te tengo que contar lo que vamos a hacer en conjunto y así te vas a sumar. Yo creo que es una buena técnica. Claro, y además siempre debe primar el diálogo, ¿no es cierto? Es una buena técnica. Están al día a día con estas cuestiones. Exacto, en donde podemos decir que estamos democratizando la relación con el recurso humano. Democratizando, ¿por qué? Porque le estoy pidiendo a ellos que me indiquen una mejor forma, donde todos nos podamos incluir en una situación útil para la implementación de nuestro código, del nuevo código. Porque vuelvo a insistir, el nuevo código establece condiciones, circunstancias totalmente novedosas y nuevas de lo que veníamos haciendo. Cambios sustanciales, por lo que puedo notar. Hasta los apellidos, los nombres de los jueces. Por ejemplo, antes era juez de instrucción, ahora es juez de garantía. Secretario, actuario o relator, no existe más el nombre de secretario. Te vamos a llamar coordinadora, te vamos a llamar responsable de tal área, de notificación de esto, lo otro. Tenemos que diseñar toda una nueva organización, y no es menor. Y solamente tenemos 67 días. Claro, por eso, me parece que por eso también, por ese lado, va la preocupación de algunos auxiliares de la justicia. Yo estuve, por ejemplo, cuando se realizó en Libres una charla justamente en el Club Progreso, y estuve escuchando más o menos las preguntas que iban realizando algunos presentes en esa reunión. Y justamente presté atención, por ejemplo, cuando la presidenta del Colegio de Abogados, la doctora Susana Raggio, decía, nos tenemos que comenzar a capacitar ya, entonces. Y después justo, vino todo esto de la pandemia y de la emergencia sanitaria, y dijeron, tenemos todo en contra. Esta presidenta es muy movediza, tiene muchas inquietudes, es fuerte en algunos comentarios, y bueno, bienvenido sea, esto es lo bueno, porque si somos todos iguales, pensamos todos iguales, seríamos una manada de ovejas, y no, yo creo que esto es bueno. Tener puntos de vista distintos para un logro en común. Fíjate vos también de que la relación policía, sociedad, va a cambiar rotundamente. Va a cambiar la sociedad en relación con el Poder Judicial y va a cambiar, como yo siempre digo, una máxima muy vieja de Martín Fierro: hacete amigo del juez. Ahora el juez va a depender su accionar de lo que traiga, alegue y pruebe el fiscal o el defensor. O sea que porque el defensor lo que tiene que hacer, si quiere traer algún testigo o alegar algo, lo tiene que traer de la manito y presentar en el juzgado. Ya el juez no va
a librar un oficio que citarlo a fulano, fulano, fulano. No, no. Cada parte traerá sus testigos, sus pruebas, su pericia, y el juez, en su despacho, que de acuerdo a la presentación que hagan las partes, al otro día o a las 72 horas se va automáticamente a decidir una audiencia, y en esa audiencia se va a alegar y probar todo. Y ahí se va a tomar la decisión. El cambio paradigmático es tremendo. Y, bueno, garantizar que sea un juez imparcial también, ¿no? Ahora, la pregunta es, por ejemplo, el juez, principio, hasta ese momento que entró en la audiencia y técnicamente escuchó a las partes, no conocía, no sabía nada de la causa, salvo, digamos, que haya leído en los diarios o los medios, le hayan informado algunas circunstancias del delito que en ese momento se está tratando, pero de otra manera no tiene contacto con la causa. ¿Podemos decir que se ampliaron, por ejemplo, las facultades del fiscal? Porque leía, bueno, que se pone especial énfasis en todo lo que es la fundamentación de la acusación. A ver, el actual código ya le da las facultades de investigación lo que al fiscal. Lo que creo que se incentiva más es que la política investigativa queda solamente en la cabeza del fiscal. En este momento teníamos una especie de dualidad, juez y fiscal. Entonces ahora se unificó solamente en el fiscal. Y la segunda circunstancia, que a mí me parece interesante mencionarlo, es de que hay un caso, hay un fallo de la Corte Suprema actual que dice el juez de garantía debe ser un juez preexistente, total y absolutamente de las partes. Es decir, cuando ingresa en la audiencia, él sabe que va a ingresar a una audiencia por un delito de homicidio, en donde se va a pedir alguna cuestión relacionada con la libertad del detenido. Punto. Los extremos, las oposiciones y las peticiones la harán las partes en la audiencia, así que tampoco sabe. Antes yo me tomaba el tiempo para leer el escrito que presentaba cualquier defensor o el fiscal, y en base a eso formaba mi criterio. Mi criterio va a estar formado definitivamente para una decisión en la audiencia. Esa es la tremenda diferencia con el viejo y con el nuevo código. Entonces, vuelvo a insistir, el recurso humano para mí del Poder Judicial es muy importante, es nuestra columna vertebral. Si falla el recurso humano, falla la implementación del código, razón por la cual a mí me preocupa muchísimo la capacitación, el adoctrinamiento, las explicaciones que demos a todo el recurso humano, desde el primer juez hasta el último ordenanza. ¿Qué cuestiones plantearon, por ejemplo, o preocupaciones ayer en la reunión? En el centro de mediación me parece que fue, ¿no? Sí, en el saloncito, en el salón grande del centro de mediación. En principio yo hice una exposición de 30 o 40 minutos a distintos grupos. Primero entraron creo que 14. Fue por grupos. Por 12, bien. Después entraron los secretarios y después entraron los jueces. Creo que fue 30 o 40 minutos una exposición del nuevo paradigma. Le garanticé algunas cosas que algunos tenían algunas dudas, y surgieron algunas preguntas netamente administrativistas o internas nuestras. Pero vuelvo a insistir, nadie va a perder su trabajo, nadie va a perder la dignidad laboral, nadie va a perder su categoría, todos van a tener nuevos trabajos, eso sí, nuevos trabajos, nuevas tareas, y para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que ser abiertos y pensar de que estamos en un proceso de cambio, y todo cambio trae buenas perspectivas. En cuanto, doctor, a plazos procesales, por ejemplo, ¿hay cambios también en este aspecto? Sí, por ejemplo, supongamos que la policía, con anuencia y con conocimiento absoluto del fiscal, tenga que detener a una persona. Eso se llama aprehendido. Por ejemplo, ¿no? A las 24 horas o 48 horas con justificación, ese aprehendido tiene que ser presentado al juez. ¿Está? Ahí el fiscal dirá por qué
lo detuvo. ¿Está claro? Y ahí se resolverá también cuestiones relacionadas con su detención, lugar de detención, posibilidades que puedan plantear en lo personal, si está enfermo, si no está enfermo, si hay que hacer algún tipo de otra medida cautelar, requisas personales, allanamiento, no sé, también se puede plantear en esa audiencia a pedido del fiscal, y posteriormente se le va a pedir al fiscal el caso, ¿cuándo lo va a presentar? Entonces ahí él dirá, bueno, yo necesito tantos días para esto, para lo otro. El abogado defensor también podrá hacer lo suyo, pedir, agregar, quitar, enmendar, contradecir, porque este es un sistema contradictorio, discutir con la otra parte. Ya no discuto con el juez, yo discuto con mi contrario, que es el adversario, por eso se llama sistema adversarial, con el fiscal, y el fiscal discute con el abogado defensor. Hasta este momento estábamos discutiendo siempre con el juez o los jueces. Y ahí se tomará la decisión. Bueno, presentará el caso, señor fiscal, dentro de 52 días. 32 días. Y ahí, en esa segunda audiencia, se fijarán los extremos, se traerán las pruebas, se analizarán. Fíjate un cambio tremendo. Según el Código Viejo, el testigo juraba de decir verdad en policía, en el juzgado de instrucción y en el juicio. Ahora va a ser una sola declaración bajo juramento, en el juicio, frente al juez, una sola vez. Antes este es un cambio fundamental. Por eso te digo, es muy interesante lo que se viene, los cambios, y bueno, yo siempre decía de que nosotros tenemos muy pocos condenados y muchos procesados. Bueno, este código va a ser al revés, pocos procesados y muchos condenados, porque hay algunas organizaciones, algunos procedimientos como ser el juicio a prueba, el juicio de flagrancia, el juicio abreviado, que son la mediación penal, que hasta ahora no estaban legislados en nuestro código. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estas nuevas alternativas, tanto el fiscal, y también el principio de oportunidad que tiene el fiscal de decir, no, este caso no lo llevo porque no tiene ni sentido llevarlo a un juicio, por bagatela, por considerar, son términos que a mí no me gustan mucho, pero se utilizan, el término de bagatela, de poco amontan, digamos, ¿no? ¿Sí? Y entonces eso te va a dar una solución antes del juicio para no llegar al juicio, y por lo tanto los costos de un expediente va a bajar. Ese expediente, que hoy es expediente, que tiene 300, 400 hojas, va a ser un legajo de 8, 10, 15, 20 hojas. ¿Está claro? Por lo tanto, los costos economicistas van a bajar, y eso va a redundar en algún beneficio, que podemos redireccionar esos dineros para otros. Claro, el principio de economía procesal, que es por ahí de pronto lo que no sucedía con el actual código. Acá vemos expedientes. Va 7 años, 8 años. Y todo lo viejo, porque esto también es un gran beneficio que tiene la nueva ley, todos los viejos se puede manejar de dos formas. Con el viejo código, todos los delitos que se cometan hasta el 31 de julio, con el viejo código. Esa es la salida A. Y la salida B es de que el imputado con su defensor pida la aplicación del nuevo código para un hecho de viejo código, ¿se entiende? Y tenemos los jueces, van a tener un plazo de hasta 3 años para finalizar todo lo viejo. Quiere decir que vamos a vivir en una combinación entre lo nuevo y lo viejo con un plazo. Y digo que tenemos una ventaja, porque los chaqueños, por ejemplo, tenían otro sistema y todavía hace 6, 7 años siguen dando vuelta entre lo viejo y lo nuevo, los entrerrianos también,
y nos dijeron cuando fuimos a visitarlos y a pedirle alguna idea para mejorar nuestro procedimiento y ver cómo funcionaban ellos, es decir, las virtudes y los defectos que tuvieron ellos, y nos dijeron, por favor, pongan plazo, porque si no hay plazo, los juicios siguen indefinidamente. Y la inteligencia de nuestros legisladores fue poner un plazo de hasta 3 años. Dentro de 3 años, a partir del 1 de agosto, acá en Paso de los Libres, no va a quedar no debería quedar ningún expediente con el viejo código. La pregunta que, bueno, me hacían ayer, por ejemplo, ¿por qué elegir Paso de los Libres primero? ¿Por qué elegir esta circunscripción primero? Sí, es una circunscripción, yo le diría término medio. No es ni chiquita ni grande. Y en base a eso podemos combinar, porque la circunscripción entra a Monte Casero y Paso de los Libres. Entonces, hay una ciudad que tiene un solo juez, hay otra ciudad que tiene varios jueces. Es una combinación medianamente para hacer de banco de pruebas, si me permiten los paseños. Eso no quería decir yo prueba. Conejito de India, lo voy a decir yo, pero digamos, no es tan así, porque tanto los jueces, y me consta, los operadores hoy, a través de la presidenta del Colegio de Abogados, están muy inquietos a efectos de que no sea una simple prueba, sino, si es una prueba, que sea una prueba exitosa. Entonces esto nos da la idea de un buen futuro y nos da el ánimo suficiente de decir, bueno, vamos por el buen camino. Bueno, y eso también ahí ya responde también de por qué, por último, en Corrientes Capital, por ejemplo. Porque es lo más problemático. Ya sea porque, primero, Corrientes Capital, la circunscripción primera, tiene el 60% de los delitos, tiene el 60% del personal. Acá en el interior se manejan otras realidades, otras relaciones entre el fiscal, el juez, los propios abogados. A veces son cortocircuitos, pero es otra relación. Y allá en Capital, bueno, hay muchas universidades, hay muchos medios de periodistas, que de alguna manera hay muchos abogados que trabajan exclusivamente en la prevención, tienen trabajos alternativos, entonces hay muchos perfiles y hay mucha, ¿cómo puedo explicar? Mucho grupo de presión, se denomina políticamente, mucho grupo de presión para tomar las decisiones en favor o en contra de alguna cuestión. Cerca del poder siempre están los estudios lobistas, la gente que se dedica a presionar, en el buen sentido de la palabra, para que sus intereses sean escuchados y tenidos en consideración. En base a eso, el problema de Capital es muy distinto. Y fuimos a Entre Ríos, donde a mi manera de ver, también Paraná es una cosa y el interior es otra cosa. Y por eso fuimos a Entre Ríos a ver cuáles son sus bondades, sus virtudes, y fuimos con varios integrantes del Ministerio Público y de los jueces. Y ahora teníamos planificado, creo que era el 17 de marzo, una visita a Concordia, que era una ciudad, la segunda ciudad de Entre Ríos, con otra problemática, a estudiar también esa situación. Íbamos a ir con otros funcionarios a visitar, a estar presentes en las audiencias, cuando sucedió todo este descalabro de la pandemia que nos paralizó. Hablaba con unos abogados viejos, diría en otro momento, pero bueno, abogados de muchos años de ejercicio, ¿no? Sí, y me decían, Dalma, si bien, bueno, los letrados y todos los auxiliares de justicia todo el tiempo tienen que estar estudiando, actualizándose en lo que respecta a la norma, esto hace que nos tengamos que sentar y estudiar de cero.
todo lo que es el proceso siempre penal. cuento ¿Usted lo que- ve tan así? Yo siempre cuento lo siguiente. Yo cuando me estudiaba en la Facultad de Derecho de Corrientes, de la UNE, yo estaba en un plan que se llamaba el Plan 51. ¿Qué tenía? Tenía una materia semestral que lo daba el doctor García, por ejemplo, y el doctor Monti en aquel momento, que era semestral de teoría general del proceso. Después teníamos que ir a hacer la práctica del derecho procesal civil en 9 meses. Y después, al año siguiente, teníamos que hacer el estudio del Código de Procedimiento en lo Penal en 10 meses. Bueno, ahora tenemos que estudiar todo este nuevo código en 60 días. Fíjate la diferencia de las velocidades. Y tenemos que ser peritos en el estudio del nuevo código, que cuando se puso en vigencia y se aprobó en noviembre del año pasado. Quizás hay muchos abogados diligentes, hay muchos jueces que ya tienen la copia y están estudiando e imaginándose y se meten en Google y ven qué es lo que pasa en San Juan, qué es lo que pasó en Entre Ríos, qué es lo que pasa en Chubut, que a mi manera de ver, las dos provincias o las dos jurisdicciones que tienen un sistema acusatorio lo más parecido al anglosajón norteamericano e inglés son Cava y Chubut, a mi manera de ver. Y el país más cercano es Santiago del Chile, ¿cómo es? Chile. Pero bueno, es una cuestión muy teórica, muy doctrinaria, que no tiene nada que ver con la realidad. Yo, hoy juez, tengo la obligación de hacer cumplir esta ley, este procedimiento, y por eso vengo y trato de gastar todo mi tiempo y todo mi esfuerzo intelectual y físico para que tenga un buen éxito. ¿Estábamos atrasados como provincia? Estábamos un poco atrasados porque no lo modificamos al viejo código. Por ejemplo, los cordobeses tuvieron el nuevo código muy similar al nuestro en el año 1970. Nosotros lo implementamos en el año 1971. Le hicimos 2 modificaciones con respecto a la excarcelación y el abigeato. ¿Sabe cuántas modificaciones hicieron los cordobeses? 126. Quiere decir que el viejo código del año 1970 hoy no existe por todas las modificaciones que le hicieron. Nosotros, de un código que venía, y lo hicieron paulatinamente y en los años, nosotros de un día para otro cambiamos de la noche al día, de lo blanco a lo negro, de lo rubio a lo morocho. ¿Qué querés que te diga? Para darte una explicación, porque en 6 meses, en menos de 8 meses, nosotros vamos a tener implementado un código que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el viejo. Y ahí está nuestro gran objetivo a vencer. La gran montaña está ahí. ¿Cómo la escalamos? Esto se tenía que dar. Lástima que lo hacemos tan bruscamente. El cambio hubiera sido más lindo hacerlo paulatino, como hicieron los cordobeses. Nosotros no. Pero no se pudo dar. No se pudo dar y bueno. Acá me envían, por ejemplo, un texto. Sí. Es necesario hacer algunas aclaraciones. Dice, quienes no tienen conocimientos jurídicos no incurran en confusiones. Me parece que es un texto también que lo ha posteado un ministro, ¿sí?, de la provincia de Corrientes. La nueva norma entrará en vigencia solo en lo que respecta al procedimiento en flagrancia. Me parece que lo mencionó hoy usted también, que ya se viene aplicando en los juzgados para las personas aprendidas en el momento de la comisión de un delito. Sí, porque por acordada lo pusimos en vigencia a principios del año pasado, a este sistema bastante novedoso que entendíamos que también en gran parte lo estaba legislando el viejo código. Entonces lo mejoramos un poquito el procedimiento y con las mismas fuerzas y con el mismo recurso humano lo pusimos en vigencia. Pero lo que hace la nueva ley es tomar este procedimiento que nosotros, los legisladores, que nosotros lo hicimos por acordada,
Lo llevaron a nivel ley, lo incluyeron dentro del código y lo mejoraron. Esto también hay que decirlo, lo mejoraron al sistema de procedimiento de flagrancia. Y principalmente agregaron nuevos institutos. Creo que ahí está la gran diferencia con el viejo. Y es evidente que también lo que yo le aconsejo a todos, hay un artículo número 2 dentro del código que tiene 2 párrafos, cortito, y cada palabra son 9 principios que hay que estudiarlos, conceptualizarlos, definirlos, creerlos, porque ahí está la genética y el ADN del nuevo código. La informalidad, por ejemplo. Es decir, ya no en el hacer un acta en la ciudad de Payo lo libra a los tantos días, que la nulidad, que esto. Desformalización. La despapelización. Porque a veces tanta formalidad ya se torna en algunos sistemas burocráticos, ¿no? Claro, falta la firma, todo nulo. Claro, y eso ya es también pérdida de tiempo. Y fue un funcionario que se olvidó de firmar por la vorágine laboral. Entonces, ahora ya no. Hay una despapelización. Se va a obviar el expediente, va a haber un legajo. O sea, la oralidad ante todo también, ¿no? La oralidad, ahí la inmediatez que te permite la oralidad. Por eso yo a veces no estoy muy de acuerdo con las videoconferencias. Para algunas cosas sí, por ejemplo una indagatoria, la decisión para un tema definitivo, pero un debate que dura 10 horas, a mí me dijeron, no sé si es cierto, que por una salud mía yo no podría estar viendo en forma ininterrumpida una pantalla por más de 1h20. Y un debate me lleva 7 horas. ¿Qué hago? 40 minutos me pasaron a mí, sí, es verdad. Y además, bueno, uno siente como que se ve también interrumpido el principio de contradicción. Además de los problemas cotidianos que se puedan presentar, como por ejemplo, conexión a Internet. Bueno, nuestra conectividad en este país está un poco floja de papeles, yo diría, ¿no? Y principalmente en el interior de Corrientes, que el gobierno está tratando de mejorar con lo que se denomina el anillo y tener su propia fibra óptica, todo eso, pero eso es toda una inversión, es todo un trabajo que el 1 de marzo, dijo el señor gobernador, que costaba 600 millones. Ahora me gustaría ver a precio dólar si esos 600 millones sirven o tengo que buscar 1.800 millones más. Porque también toda esta informatización está sujeta a una palabra que, ay mi Dios, que se llama dólar. Y yo veo que sube 135, 140, 120, es como una especie de venta de pollo. Sí, sí, ganancia. Y yo no puedo estar sujeto a toda una planificación de modernización de Internet, de capacitación, de elementos informáticos, atado al valor de un especulador o cosa por el estilo de un dólar. Entonces es muy problemático en este país cuando hablamos de informatización. Ya hace 2 o 3 años que no hay ningún proveedor informático que te pueda aguantar una licitación el mismo precio por 6 meses. No hay, ya creo que hace más de 3 años que eso estamos padeciendo. Entonces, imagínate ahora. Ahora, todo esto fue analizado por la comisión. Porque sí, este programa, estudiamos, hicimos un repaso y el compromiso es ponerlo en vigencia con los elementos que tenemos. Creo que en lo tecnológico el año pasado el Poder Judicial hizo ciertas inversiones que vamos a prestar el servicio con absoluta dignidad este año y el año que viene. Y espero que se mejore un poquito las condiciones económicas provinciales y financieras, principalmente a nivel nacional, para que podamos conseguir nuevos créditos y ver cuál es el futuro definitivo. Pero en agosto comienza lo hacemos con el recurso nuestro, con nuestros deficientes edificios, con nuestra tecnología, con nuestra capacitación, y los muchísimos operadores están
muy alegres de hacer este trabajo. Claro, claramente. Yo creo que acá hay que ser optimistas, es un cambio que se tenía que dar y tampoco considero, por ejemplo, por qué esperar para después de que pase la pandemia. Me parece que no, porque la justicia tiene que seguir funcionando, ¿no? Lógicamente. Y veo que se vendrán más ventajas que desventajas. Lógicamente, en el transcurso se irán presentando algunos problemas, pero bueno, solucionarlos, ¿sí? Como todo obstáculo de la vida. Y ahora, por ejemplo, doctor, con respecto a una persona que es perseguida por un delito, ¿sí? Un imputado, ¿esto hará que se cumplan más, por ejemplo, sus garantías constitucionales? Busca eso el código. No, vamos a ponerlo así. También el viejo lo garantizaba. A veces un poco más lento, a veces con la desidia de algún funcionario, pero también estaba garantizado. Todo lo que significa el bagaje normativo de garantías para el procesado y el acusado. Pero nos habíamos olvidado un poquito de la víctima. La novedad de este código es que continúa, profundiza con todas esas garantías e incorpora lo que podríamos llamar las garantías procesales en favor de la víctima. Y a veces en un detalle muy detallista, valga la redundancia, en cuestiones que para tomar una decisión nosotros debemos consultar a la víctima, o si no, no se puede tomar esa decisión. Así que eso se le hace participar más ahora. Sí. Bien, eso me parece genial. Primero, en principio se le permite presentarse como querellante por el sistema antiguo, llamémoslo así, que tenían las víctimas, de presentarse a estar en juicio, pero también en forma informal o a través de organizaciones que representen los derechos difusos o colectivos de algún grupo de personas y que estén reglamentadas su organización previa o reconocida legalmente esa organización. Pero en forma individual también. Yo puedo ir mañana, soy víctima, y voy a la oficina, golpeo a la oficina administrativa y le digo, señores, quiero saber cuándo se hace el debate, quiero participar, y bueno, la información debe estar al día en favor de la víctima, como así también del victimario. Porque esta es igualdad de armas, otro de los principios, igualdad de armas. El fiscal acusa y el otro defiende. Razón por la cual tanto el victimario como la víctima pueden participar activamente, o deberían participar activamente. Eso es lo que pretende filosóficamente el nuevo código. Tenemos imágenes de lo que fue la reunión ayer. Me gustaría mostrarlas simplemente para mostrar, valga la redundancia, que se han cumplimentado con todas las medidas preventivas, como lo decía el doctor. Hoy nos contaba que se realizó esta reunión por grupos, ¿sí? En el centro de mediación de nuestra ciudad. Allí está la colocación de alcohol en gel, barbijo de todos los presentes. Había café también. Había café, no menos importante. Pero allí está, ya al ver las sillas uno puede notar la distancia, ¿no? Doctor, me llegaba un mensaje y no puedo dejar de preguntarle porque me parece también oportuno y oportuno el espacio principalmente para que usted pueda realizar la aclaración a tantas cosas que se dijeron ayer, principalmente a través de las redes sociales, que son el lugar que muchos eligen para de pronto hasta incluso faltar el respeto, ¿no? A algunos funcionarios. Por desgracia. ¿No? Esa es la parte y a veces negra uno no tiene la posibilidad de contradecir porque muchas personas no manejan lo que es las redes sociales, ni siquiera las gustan tener. Y se dijo que usted, al ingresar a nuestra ciudad ayer, no quiso someterse a los controles sanitarios. Me gustaría escucharlo, y que nos pueda decir esto es cierto, esto no es cierto, y qué pasó referente a este tema. No sé cuáles son los controles sanitarios. Por ejemplo, control de Porque temperatura. hay un policía que nos detuvo. Sí. Nos dijo, buenas tardes. Sí. Pueden concurrir a este lugar. Entonces tuvimos que mover el vehículo unos metros más allá. Vino otro policía y nos dijo, señores, le vamos a tomar la temperatura. Y se tomó la temperatura. Bien. Le consulté a la mujer que me tomó, que no sé si es policía o no, le consulté cuánto tenía de temperatura, me contestó 36.1. Chau, gracias, le dije, y nos fuimos. Claro. Posteriormente nos detuvo un segundo control
nos preguntó quién éramos los que concurríamos en el auto, y el oficial me hizo la veña a modo de saludo. Y de la misma manera lo saludé. No sé si había otro control. No. Por lo menos no. Es lo que veníamos diciendo nosotros había que veníamos con barbijo, que es la obligación en toda la provincia. Hoy me lo saqué por una cuestión de hablar mejor y que se entienda mejor, pues siempre me dijeron que tengo una papa en la boca. No, y es complicado dialogar también con... Por lo menos mi señora, que es muy crítica a mi conducta permanente, y a su vez, si hay alguna otra condición, yo no tengo ningún problema. Es decir, cuando propuse venir a esto, no dije de que yo estaba exceptuado de todo. Yo no pedí que se abran los restaurantes ni nada por el estilo. Lo único que yo pedí es una cama decente, donde sea. No tengo mi rango de ministro del Superior Tribunal, no me dice de que tengo que exigir tal suite ni nada por el estilo. Yo y acá los colegas, pues yo me siento colega de todo juez. Yo soy juez de hace mucho tiempo y soy juez, y lo único que tengo un rango distinto a otros jueces. Pero somos todos jueces, y le dije, che, conseguime una cama, nada más. ¿No? Y para los licenciados que vienen a hacer las distintas entrevistas de recursos humanos. Después, si las condiciones son acostarse a dormir a las 21 horas en esta ciudad, y así está asociado y así está acordado en esta ciudad, yo no tengo problema. Lo que sí es que creo que frente a esta obligación que tenemos el 1 de agosto, tenemos que reunirnos, capacitarnos, estudiar y estar preparados para el 1 de agosto. No por mí, sino para toda la ciudadanos. Yo no fui el inventor de este código, yo no fui el inventor de un montón de cosas de esta ciudad, yo no tengo nada que ver con la pandemia. Y ojalá que se vaya lo más rápidamente posible, pero no tengo vacuna. Y los chinos, hoy hablábamos fuera de cámara, los chinos están de noviembre, y vamos por 7 meses en China, y acá vamos por 60 y pico de días. Así que creo nos va a llevar un tiempito más. ¿Y qué hacemos? Exactamente. Seguimos sin trabajar, los funcionarios que a mi manera de ver son uno de los funcionarios que tienen mayor carga salarial, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, nada más. Es decir, cada uno tiene que cumplir su rol. Primero, trabajar en el rol que nos toca, y segundo, como aquella frase sintética, es cuidarnos entre todos. Y punto. Es decir, yo no puedo salir a hacer locuras, yo no puedo seguir, por ejemplo, también hacer comentarios que produzcan pánico. Eso es una absoluta irresponsabilidad que algunos sujetos de esta ciudad, de esta provincia, pueden cometer. Eso es total y absolutamente irresponsable. Cuando Winston Churchill caían las bombas y estaba negra la noche sobre Londres, porque no se sabía cuál iba a ser el futuro, solamente pidió sangre, sudor y lágrimas. Es decir, tenemos que dar todo lo positivo que tenemos. Y en estas épocas de crisis, como ser, por ejemplo, esta pandemia general, donde paralizamos nuestra economía, que es algo similar también a lo que sucede en situación de guerra, de inestabilidad, de inseguridad, aparecen algunas actitudes miserables. Cuando tenemos que ser responsables. Pero también aparecen las grandes virtudes de las personas. Entonces tenemos que estar atentos nada más. Exactamente, doctor. Y bueno, simplemente iría para realizar esa aclaración y escucharlo a usted en primera persona, ¿no? Porque bueno, estas cuestiones que por ahí de pronto sacan la atención a lo que realmente tenemos que fijarnos, que esto va a marcar que Paso de los Libres sea, como le dijimos hoy, el lugar de prueba de este nuevo código,
marca un hito muy importante también para nuestra ciudad, que no tengo dudas de que eso va a ser muy beneficioso y que va a traer cambios muy importantes, ¿sí? Para la provincia en general, una vez que se apliquen todas las circunscripciones. Y que la sociedad tiene que verse involucrada también en esto. Espero encontrarme nuevamente con la gente de Paso de los Libres a través de video, con los temas de capacitación, las distintas conversaciones que estamos con todos los operadores, y a ver si vengo el primero o el 2, a ver si podemos hacer un asado, porque no se puede hacer reuniones, no se puede, para medianamente festejar el buen inicio que espero que tengamos el 1 de agosto con la implementación del nuevo código. Espero. Esa es mi utopía total y absoluta, y creo que la vamos a alcanzar. De ahora en más, bueno, capacitaciones, preparaciones, ¿no? En lo que respecta, bueno, a introducirse en la nueva norma y emocionalmente también, porque va a implicar cambios para el personal judicial, por ejemplo, cambios en su vida diaria, ¿no? En cuanto a lo laboral. No te quepa la menor duda, nosotros tenemos un plantel de trabajadores de distintas edades, distintas expectativas, distintas estratos sociales que vienen, culturales, de otras localidades, autóctonos de la localidad. Es un recurso humano que tiene distintas raíces. Hay gente que está dentro de muy poco se jubila. Imagínate que yo vengo a decirle que todo lo que aprendieron con la Lexicon 80, tuvieron que aprender con el Yuri. Y hoy tienen que aprender con un nuevo programa que se llama Forum. Imagínate la incertidumbre, la posibilidad de decir, ¿qué hago? ¿Estaré capacitado? ¿Voy a quedar mal con mis compañeros? No, esto no me gusta, yo no quiero. Es decir, pueden aparecer toda esta alternativa, y para eso estamos, para decirle, bueno, mirá, te vamos a acompañar, confiamos en vos, si hace 20 años te portaste bien, ¿por qué no te vas a portar bien un par de años más con nosotros? Y queremos que vos estés, y lo que es principal, vas a seguir teniendo un trabajo digno, y creo que te vas a sentir digna o digno desempeñándose o diciendo de que trabajas para el Poder Judicial. ¿Siguen las reuniones ahora en otras localidades? Mañana nos vamos a Montecaseros. Hoy terminamos con todas las audiencias y las entrevistas personales con los funcionarios. Lo vamos a reiterar durante todo el día. La idea es trabajar de las 8 hasta las 8 de la noche. Tanto el Paso los Libres, e intercambiar ideas y contestar todas las preguntas. Y a veces no tengo respuesta a las contestaciones. Y créanme que también somos humanos y tenemos los recursos finitos o limitados. Y a veces no podemos prestar contestación a todos los requerimientos. Pero irán surgiendo sobre la marcha seguramente esas respuestas. Doctor, bueno, agradecerle enormemente que se haya tomado el trabajo de venir hasta acá, ¿sí? De charlar con la gente y transmitir acerca de este suceso más que importante para nuestra localidad y para la provincia en sí, y en Paso de los Libres a partir de agosto. Solamente mandarle un saludo a todos los locales y las ciudades que corresponden a esta circunscripción, como Pujol, La Cruz, Montecaseros también, y por supuesto a todas las... mandarle un saludo principalmente a todos los abogados, a todos los integrantes del Poder Judicial, y por qué no, también a las fuerzas vivas, a la policía, a los integrantes del municipio, en la cabeza del intendente, del señor intendente, que, bueno, cada uno tiene su rol en esta cuestión, y espero que nos encontremos, insisto, que el 1 de agosto tengamos un buen plafón y un buen horizonte con el nuevo código, y nos encuentre a todos, sin excepción de ninguno, marchando en el cumplimiento del nuevo código, que es, o la idea es, darle solución al justiciable o al ciudadano en común.